Supongamos que estamos disfrutando esta mañana de un cielo azul, un sol radiante, una temperatura ideal para estar al aire libre, que estamos justamente en una pradera, un lugar verde, tranquilo, manso, cerca una arboleda, con árboles con un follaje bien tupido, con linda sombra, y también por allí un río que pasa cerca y genera ese sonido tan particular de los ríos, donde uno puede disfrutar del lugar donde está pasando el día. Quizás está con amigos, está con familiares, disfrutando una comida, una linda charla, un día distendido, una mañana distendida. Con el paso de las horas, se empieza a ver que por un costado empiezan a venir unos nubarrones negros, que cada vez empiezan a ser más tupidos, cada vez se empiezan a acercar más al lugar donde nosotros estamos. De golpe se empieza a levantar un viento fuerte, empiezan a volar cosas, y uno comienza rápidamente a recoger sus pertenencias y a buscar un lugar donde refugiarse de aquella tormenta que se avecina. Enseguida quizás vamos a la arboleda, allí a ponernos debajo de este follaje tupido, porque si llegan a caer algunas piedras o la tormenta es fuerte, como parece, la que se está aproximando, pues empieza a oscurecer el día, bueno, allí nos podríamos guarecer y proteger. Pero cuando empezamos a ver rayos, ya pensamos que ante descargas eléctricas no sería apropiado, no sería un buen refugio estar debajo de los árboles. Tendríamos que buscar rápidamente refugiarnos en otro lugar. Así nos pasa en nuestra vida cotidiana. Este sistema de cosas nos bombardea con una fuerte lluvia o piedras que tienen que ver con las noticias que se reciben a diario. Bueno, ahora particularmente estamos viviendo con estas noticias relacionadas con la pandemia. Entonces, todos estamos atentos a qué hacer, dónde tenemos que ir, cómo cuidarnos. Pero hay otros que están más preocupados todavía, porque ven la situación mundial, si va a haber una crisis económica, si va a haber devaluaciones, si van a haber situaciones extremas, cómo vamos a vivir, qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que proteger de todo esto que va a pasar o que está pasando en el mundo. Hasta los políticos reaccionan de manera distinta, algunos de manera a veces acertada y a veces de manera desacertada. La cosa es que todo el mundo sufre la consecuencia de esta situación y uno busca dónde guarecerse, busca un refugio seguro. Pero esta situación mundial no solo nos puede afectar físicamente a nuestra salud, sino también nos puede afectar a nuestra manera de pensar y a nuestra espiritualidad. Por eso es importante que busquemos un refugio seguro, un refugio fuerte, aquel donde podamos estar dentro de él y protegernos de cualquier situación que pase alrededor nuestro. Por eso Jehová permite y nos da los elementos para que nosotros podamos edificar nuestro refugio espiritual. Por eso, en esta conferencia, vamos a analizar cuáles son los componentes de este refugio espiritual y a medida que vamos analizando los distintos componentes, vayamos viendo cómo están esos componentes en nuestro refugio espiritual y cuán sólido y resistente es nuestro refugio y cuáles son las cosas que tendríamos que fortalecer. Vamos a ver el primer componente de este refugio espiritual. Como todo refugio, ¿qué es lo principal? Una de las cosas principales son los cimientos. Los cimientos tienen que ser sólidos, tienen que ser resistentes para que todo lo que pongamos arriba de esos cimientos puedan ser soportados y puedan mantener la dureza y la firmeza. ¿Cuáles son los cimientos de nuestro refugio espiritual? Bueno, vamos a ver lo que dice Romanos
capítulo 10, los versículos 11 y 13. Romanos, capítulo 10, versículos 11 y 13. Allí dice, pues un pasaje de las Escrituras dice, nadie que ponga su fe en él será decepcionado. Y el 13 dice, porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvado. Este es el primer componente de nuestro refugio espiritual. Y es invocar el nombre de Jehová. Porque el nombre en sí de nuestro Dios encierra un significado muy importante para nosotros, para aquellos que lo conocemos. Y tiene que ver con que Él causa que todo llegue a ser. O sea, Él hace que su propósito se cumpla. Todas las cosas que están dentro de sus propósitos, Jehová las cumple. Piense, ¿qué cosa no puede hacer Jehová? ¿Qué limitación tiene Jehová con respecto a hacer cosas o a cumplir su palabra? Bueno, ninguna. Ahora, el conocer el nombre, el saber su significado, el invocar el nombre de Dios en nuestra vida y en situaciones difíciles y confiar en Él, porque sabemos que realmente nos puede dar su ayuda y su protección, eso es el cimiento que nosotros tenemos que tener de nuestro refugio espiritual. Por eso, qué bueno que invoquemos el nombre de Dios, qué bueno que lo demos a conocer a otros, qué bueno es que confiemos en Jehová ante toda circunstancia. Que no pensemos que solamente Jehová nos puede ayudar en algunas cosas, y en otras cosas tenemos que tomar decisiones nosotros para salvarnos de este sistema de cosas. No, eso sería buscar un refugio que no es seguro. Todo tenemos que volcarlo en Jehová. Todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias, todas nuestras incertidumbres, todas nuestras necesidades tienen que ir a Jehová. Y tenemos, como dice Romanos, invocar su nombre para que justamente la fe que tenemos en Él nos pueda dar fortaleza y, como decía el versículo 11, nadie que ponga fe en Él será decepcionado. Entonces ya vimos el primer componente de este refugio espiritual, y son los cimientos. Cuanto más confiemos en Jehová, cuanto más invoquemos su nombre, cuanto más demos gloria a ese nombre y lo demos a conocer a otros, ¿cómo van a empezar a ser los cimientos? Van a ser más anchos, sólidos, robustos. Así es como podemos fortalecer los cimientos de nuestro refugio espiritual. Bueno, ¿cuáles son los otros componentes de un refugio? Sin dudas, las columnas y las vigas. Todo refugio tiene que tener buenas columnas y buenas vigas. En el refugio espiritual, ¿cuáles son las columnas y las vigas? Sin lugar a dudas, hermanos, es la oración. La oración son las columnas y las vigas de nuestro refugio espiritual. Cuando oramos a Jehová, cuando confiamos en Él, cuando volcamos nuestro corazón a Él, ahí estamos fortaleciendo las columnas y las vigas de nuestro refugio. Miren lo que dice el Salmo 62:8 relacionado con la oración. Salmo 62:8. Y les recomiendo tanto el Salmo 62 como el 63. Son unos salmos muy lindos que podemos leer, lo podemos hacer propios, más en estas situaciones que quizás tenemos un tiempo adicional que antes no teníamos al no estar viajando en el día. El leer y meditar en estos dos salmos nos ayuda muchísimo a fortalecer nuestra relación con Jehová. Miren, allí el Salmo 62:8 dice, confía en Él todo el tiempo, oh pueblo, derrame en su corazón delante de Él. Dios es un refugio
para nosotros. Sin lugar a dudas, cuando nos refugiamos en Jehová, un refugio seguro, es cuando le oramos a Él y volcamos todas nuestras inquietudes. Seguramente hay cosas que como humanos imperfectos estamos haciendo de una manera incorrecta. Y a veces pensemos que Jehová no nos escucha por eso. No, Jehová escucha nuestras oraciones y más nuestras súplicas cuando buscamos en Él la guía, la dirección, cuando queremos rehacer nuestra relación con Él, cuando queremos disculparnos con Él, cuando queremos agradecer y cuando lo queremos alabar. Sin lugar a dudas, la oración forma parte o son las columnas y las vigas de nuestro refugio. Entonces la pregunta es, hermano y hermana, ¿cuántas oraciones usted hace al día a Jehová? ¿Cuántas veces derrama su corazón a Él? ¿Cuántas veces, como decía el libro, acerquémonos a Jehová? ¿Cuántas veces está a solas usted con Jehová? Se sienta en un lugar, en un balcón, en una terraza, en una ventana, mira el cielo y se queda allí, delante de la presencia de Jehová. Y habla con Él, le transmite sus agradecimientos, sus necesidades, sus miedos, y tiene una relación estrecha como la que tenemos que tener cada uno de nosotros. Si estamos orando muy poquito, o si hacemos oraciones rápidas, quizás de rutina, como se suele decir, bueno, allí las columnas y las vigas de nuestro refugio van a ser débiles. Sin embargo, si hacemos oraciones significativas y si oramos con Él, si oramos a Él constantemente, esas columnas y vigas también van a ser sólidas y robustas, que le van a dar esa robustez que necesitamos a este refugio espiritual. Por eso, hermanos, no descuidemos la oración. Oremos constantemente a Jehová. Él nos escucha y nos quiere escuchar. Hasta ahora ya hemos visto dos componentes del refugio espiritual, ¿no? Estuvimos hablando de los cimientos. ¿Recuerda qué era qué era el cimiento o los cimientos del refugio? El nombre de Jehová. Invocar el nombre de Jehová. Después dijimos las columnas y las vigas del refugio. ¿Cuáles eran o qué es? La oración. Muy bien. Y una cosa importante con la oración. También estar atentos a las respuestas que Jehová nos da de nuestras oraciones. Porque a veces queremos que Jehová responda a lo que nosotros queremos escuchar o lo que nosotros queremos como una respuesta. Sin embargo, Jehová nos responde viendo más allá de lo que nosotros podemos ver y siempre buscando nuestro futuro seguro y nuestro bienestar, tanto físico como espiritual. Por eso estemos atentos a los medios que Jehová utiliza para responder las oraciones. Un tercer componente de este refugio, sin lugar a dudas, son las paredes. Ya tenemos los cimientos, tenemos las columnas, las vigas, hay que colocar las paredes. Bien, ¿cuáles son las paredes de este refugio? Sin lugar a dudas, es la organización de Jehová. Tanto la celestial como la terrestre. Jehová, por medio de Jesús, quien está dirigiendo hoy en día la congregación, dirige al cuerpo gobernante, dirige a los cuerpos de ancianos de las congregaciones, sin lugar a dudas son las paredes de nuestro refugio. La información que nos van llegando, los artículos que podemos considerar, estas reuniones que las seguimos manteniendo y somos conscientes de nuestra necesidad espiritual. En el sitio JW, toda la información que hay allí, cómo se adapta a los días que nos toca vivir, está siempre se pone, el esclavo está atento a poner información que tenga que ver con los días en los cuales estamos viviendo. Entonces allí decimos, bueno, ¿cómo están las paredes de mi refugio espiritual? ¿Me estoy perdiendo las reuniones? ¿No me estoy pudiendo preparar para ellas? Quizás no estoy al tanto o al día con la información que se presenta en broadcasting o en JW.
Bueno, sin lugar a dudas tenemos mucha información y tenemos todo el alimento espiritual que necesitamos a su debido tiempo. Por eso es importante que usemos nuestro tiempo diario, a prepararnos, a leer la Biblia, a prepararnos para las reuniones, el poder comentar desde nuestras casas, quizás ahora con esta modalidad que nosotros tenemos de reuniones, si bien contesta o responde otro hermano a las preguntas que se vayan haciendo, también nosotros podemos responder desde nuestra casa, estar al día con el broadcasting, con toda la información que allí se presentan, con los temas, con la oración matutina que podemos disfrutar. Todas estas cosas, cuando nosotros dedicamos tiempo y investigamos, meditamos, lo ponemos en práctica, estamos haciendo que estas paredes del refugio sean también gruesas, sólidas, robustas, ¿eh? Y hace que en los momentos difíciles en los cuales tenemos que pasar como estos, si nosotros recordamos la información que hemos estudiado, si tenemos presentes textos de la Biblia en los cuales debemos confiar en Jehová, mantener la calma, saber que estamos viviendo la parte final de estos días, que la salvación no la vamos a obtener por nosotros busquemos medios humanos para salvarnos, humanos, económicos, políticos, ninguno de esos medios sirven, sino sí las decisiones correctas que tomemos de mantenernos cerca del pueblo de Jehová y que nos mantengamos al día con el alimento espiritual. Cuando nosotros hacemos esto, sin lugar a dudas, podemos fortalecernos y ante los problemas que van ocurriendo, podemos ir haciendo aplicaciones de principios bíblicos y de consejos que se nos dan tanto de personajes del pasado como muchos de nuestros hermanos actuales, en los cuales se reflejan su experiencia y también de los cuales podemos aprender. Entonces ya hemos visto también el tercer componente de nuestro refugio. ¿Lo repasamos? Miren que si no se acuerda, vamos a tener que volver a dar el tema. Entonces dijimos que los cimientos allí en su casa. ¿Cuál es? Muy bien, invocar el nombre de Jehová. Dijimos que las columnas y las vigas es, muy bien, la oración. Y ahora dijimos que las paredes de este refugio la conforma, sí, la organización de Jehová y el alimento espiritual que recibimos por medio de ella. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos está faltando ahora en este refugio? Tenemos los cimientos, tenemos las columnas, las vigas, las paredes, y tenemos que tener cuidado que no se nos ataque por arriba, no descuidar la parte superior del refugio. Así que es el techo. El techo también tiene que ser sólido, también tiene que ser robusto. ¿Qué es lo que compone el techo de nuestro refugio espiritual? Sin lugar a dudas, que es la Biblia. Sí, el leer la Biblia a diario, el meditar en ella, el buscar situaciones similares a las que nosotros estamos pasando y que pasaron personajes bíblicos que confiaron en Jehová, el repasar todo esto, repasar el cumplimiento de las profecías, repasar qué es lo que va a suceder en esta parte final de los días, eso forma nuestro techo espiritual. Eso hace que los proyectiles que nos puedan venir por arriba y que nos bombardean generalmente nuestra cabeza, podamos protegernos de ellos por medio de la Biblia. Busquemos, por favor, Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, versículos 15 al 17. Allí Jesús le pide a Jehová algo muy importante. En Juan, capítulo 17, versículos 15 al 17. Dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son parte del mundo,
Igual que yo no soy parte del mundo. Y el 17 dice, santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Vieron que hoy en día, con este tema también, el cual convulsiona el mundo, muchos, hasta mismos periodistas, se quejan de las noticias falsas, de las informaciones falsas, erróneas, u opiniones que muchos dan, que en vez de informar y ayudar, en realidad desinforman y perjudican a las personas. Sin embargo, nosotros, cuando vamos a la Biblia, cobra vida lo que dice el versículo 17. Tu palabra es la verdad. Nosotros podemos buscar en la Biblia la fuente de la verdad. Todos los principios que Jehová nos da, todo el estímulo que Jehová nos provee, la manera de cómo debemos actuar y cómo debemos refugiarnos en Jehová, lo encontramos en la Biblia, que es la verdad. Así que diariamente tenemos que leer la Biblia, tenemos que tener un programa de lectura individual, tenemos que tener un programa como cabezas de familia con nuestra familia, más en estos tiempos que nos toca vivir. Los cabezas de familia tenemos mucha responsabilidad para que nuestra familia también esté fuerte espiritualmente. Así que no solo nos tenemos que nutrir nosotros, sino tenemos que nutrir a nuestras familias. Y no es también que tenemos que estar atentos con aquellas personas que hoy están con mucha incertidumbre y hasta quizás ellos nos preguntan, vos que sabés la Biblia, vos que sos testigo de Jehová, ¿qué es lo que opinás? Bueno, nos dan la oportunidad para que por distintos medios telefónicos, por WhatsApp, por mail, podamos estar predicando y podamos estar transmitiendo las verdades bíblicas en un momento de tanta incertidumbre. Y también es importante que tengamos en cuenta a nuestros hermanos que están inactivos, que son ovejitas de Jehová, que en estos momentos también necesitan de nuestra ayuda, nuestro estímulo y también que los invitemos a que puedan acercarse a Jehová por medio de leer la Biblia. Cuanto más hacemos esto, hermanos, cuando leemos la Biblia y siguiendo el consejo que una vez había dado un hermano, ¿no? Si quizás tenemos 20 minutos por día para leer, hoy es muy probable que tengamos mucho más que eso, ¿no? Si tuviéramos 20 minutos diarios para leer, leamos 10 minutos la Biblia y 10 minutos meditemos. Meditemos en lo que leímos. Pensemos cómo me ayuda esto a mí, cómo lo puedo aplicar en mi vida, cómo estoy yo con respecto a este aspecto. Necesito mejorar, necesito buscar más información porque quizás hay determinadas cosas que no las estoy haciendo tan bien. Necesito protegerme más sobre estos temas que son los que me preocupan y que me tienen en estos momentos nervioso, desesperado. Bueno, el que hagamos eso hace de que la palabra de Dios realmente nos pueda salvar. Hace de que la palabra de Dios realmente para nosotros sea la verdad. Mire, piense de que hay muchas personas, y hasta hay líderes religiosos de otras religiones, que hasta saben de memoria la Biblia. Y ahora yo le pregunto, ¿es importante tener un conocimiento intelectual nada más de la Biblia? ¿Sirve solamente saberla de memoria o saber usar 3 o 4 textos que ahí parece que la persona tiene mucho conocimiento? ¿O es importante cuando uno la lee, medita y la aplica? Y sí, cuando cita un texto de la Biblia, primero sabe de que uno lo está cumpliendo para después poder explicárselo a otros o aconsejárselo a otros. Es importante, hermanos, que no descuidemos la lectura diaria de la Biblia. Eso va a hacer de que nuestro techo, en vez de ser un techito de telgopor o de chapas, así que quizás cualquier proyectil lo pueda romper, sea un buen techo de hormigón, de hierro, resistente, que los proyectiles reboten en él. Repasamos entonces los componentes hasta ahora que hemos visto. Dijimos los cimientos, ¿cómo es? Eso, muy bien, invocar el nombre de Jehová. Dijimos que las columnas y las vigas eran, muy bien, la oración. Las paredes,
la organización de Jehová y el alimento espiritual que recibimos por ella. Y el techo, que dijimos que es la Biblia y la lectura diaria de la Biblia. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos falta ahora para el refugio? Entrar, que podamos entrar y salir de él. Por lo cual es importante una puerta, y una puerta segura, ¿verdad? Bueno, la puerta de este refugio, sin lugar a dudas, es el sacrificio redentor de Jesús. El que Jesús haya dado su vida, esa vida que le sacaron injustamente a él, y que esa vida tiene un significado muy importante, tuvo un significado muy importante para Jehová, fue lo que permitió que se equilibrara la balanza que había hecho despareja Adán. Bueno, ese sacrificio es el que nos permite a nosotros ahora tener nuestra relación con Jehová, tener una relación estrecha con Jehová. Porque quizás, como decíamos hace un ratito, quizás tengamos errores, obviamente tenemos errores porque somos imperfectos. Quizás hemos hecho cosas erróneas, que también lamentablemente, bueno, la podemos haber hecho, y que ahora estemos realmente, verdaderamente arrepentidos. Bueno, ¿quién es el que salda esa situación? ¿Quién es el que puede mediar entre nosotros y Jehová? ¿Quién es el que presenta su sacrificio para que se nos pueda perdonar a nosotros nuestros pecados? Sin lugar a dudas, es Jesús. El sacrificio que Jesús hizo cuando cumplió su rol aquí en su vida humana, hace de que nosotros podamos entrar a este refugio espiritual y podamos tener una relación muy estrecha con Jehová. Entonces, si bien ahora, el 7 de abril, vamos a recordar su muerte y su sacrificio, que fue a favor de la humanidad, y gracias a ese sacrificio nos permite lograr nuevamente la vida eterna, nos tenemos que preguntar si diariamente honramos ese sacrificio, si diariamente imitamos a Jesús en las cosas que hacemos, si diariamente tenemos un espíritu de abnegación, un espíritu de sacrificio, si ponemos en primer lugar el reino, si tenemos en cuenta todas las enseñanzas que Él nos dejó, si realmente estamos obrando como Jesús. Porque el obrar como Jesús va a implicar obrar como Jehová obra. Porque recordemos de que Jesús, todo su conocimiento y toda su actividad y todo su amor y misericordia que tiene, no es que salió solo de Él, sino que Él refleja las cualidades de su Padre, que es Jehová. Por ende, si nosotros reflejamos también las cualidades de Jesús, vamos a estar reflejando las cualidades de Jehová. Sin lugar a dudas, el sacrificio de Jesús fue un sacrificio redentor para todos nosotros. Y que a diario recordemos ese sacrificio, veamos la importancia de ese sacrificio, es lo que nos va a permitir mantenernos lo más limpio posible de este sistema de cosas, dejando de lado lo más que podamos nuestras imperfecciones, nuestros errores y nuestras faltas. Por eso, hermanos, siempre demostremos que honramos ese sacrificio de Jesús. Veamos el espíritu amoroso que Él puso por nosotros, ese espíritu de sacrificio, que nos lleva a sacrificarnos a nosotros por nuestros hermanos, a evitar el tener problemas con nuestros hermanos, al mantener una buena relación con ellos, al hacer de que el pueblo de Jehová sea realmente un pueblo unido, que nos caracteriza el amor y nos caracteriza la verdad. Por eso, hermanos, en este refugio espiritual, que consta de los cimientos que dijimos, que es invocar el nombre de Jehová. Las columnas y las vigas, dijimos que es la oración. Las paredes, dijimos que es la organización y el alimento espiritual. El techo, dijimos que es la Biblia y la lectura de la Biblia. Y la puerta de este refugio, el sacrificio redentor de Jesús. Sin lugar a dudas, Jehová dentro de este refugio nos pone las mejores cosas. Alimento espiritual, compañerismo con nuestros hermanos, el poder cantar canciones, el mantenernos alegres y despiertos en este tiempo donde muchos lamentablemente están en una situación de angustia. Esto hace, este refugio espiritual hace que nosotros realmente le podamos agradecer a Jehová
todo lo que Él nos da. Por eso, hermanos, dentro de muy poco, todos los refugios del mundo dejarán de existir. Jehová Dios es el único refugio verdadero que nos garantiza la vida. Sigamos adquiriendo conocimiento de Jehová, aplicando los principios bíblicos y manteniendo una buena relación personal con Él. Jehová invita a toda la humanidad a aprovechar los medios que ha provisto para nuestra protección. Resolvámonos a seguir refugiándonos en Jehová, pues hacerlo conduce a la vida eterna en un paraíso terrestre.